El silencio en la habitación era abrumador. Por un momento, ella se quedó allí, mirándome con los ojos muy abiertos, su rostro pálido como si toda la sangre se hubiera drenado de su cuerpo. Mantuve su mirada más tiempo del que debería, esperando una explicación que no llegaría, una confesión de que nunca tendría el coraje de salir de su boca. Finalmente rompí el silencio con la frase que había ensayado durante días, la que martilleaba en mi mente mientras intentaba entender cómo alguien que prometía amor eterno podía convertir la vida de otra persona en una mentira tan cruel. El divorcio está en marcha para que puedas ser una mujer libre y estar con tu amante, sé todo sobre ti. Las palabras salieron agudas, cortando el aire entre nosotros como una cuchilla afilada. Fue entonces cuando ella se desplomó. El impacto del shock hizo que su cuerpo se debilitara, y antes de que pudiera decidir si sujetarla o dejarla caer, ella ya estaba en el suelo. Podría haber sentido pena, podría haberme agachado para ayudarla, pero todo lo que podía sentir era un escalofrío recorriendo mi espalda y una ira reprimida que ardía debajo de mi piel. Ella sabía que yo lo sabía. Y en ese momento, las tornas habían cambiado. Ya no era el hombre ingenuo, el marido devoto que hacía planes para el futuro junto a una mujer que ya se había alejado emocionalmente hacía mucho tiempo. Yo fui el hombre que finalmente despertó a la verdad y estaba preparado para destruirla con la misma intensidad con la que destruyó mi confianza. Recordé las noches que estuve a su lado, sintiendo un vacío inexplicable incluso cuando su cuerpo estaba allí. De los abrazos que parecían lejanos, de los besos que ya no tenían ningún sabor. Recordé cada mensaje que encontré en su celular, las fotos, los encuentros disfrazados de reuniones de trabajo, y las sonrisas que ella le dedicaba, sonrisas que no había visto en años. Recordé el dolor de darme cuenta de que mientras yo luchaba por mantener vivo nuestro matrimonio, ella ya estaba con otra persona, compartiendo secretos e intimidades que solo deberían ser nuestras. Y ahora, allí, tirada en el suelo, ella era solo la sombra de lo que una vez amé. Mi mente volvió a los días previos a ese momento. Todas las pistas estaban ahí, pero decidí ignorarlas. Los mensajes borrados, los frecuentes retrasos, las largas duchas nada más llegar a casa. Quería creer que era solo estrés, rutina o incluso inseguridad de mi parte. Hasta que la evidencia se volvió imposible de ignorar. El perfume masculino impregnado en su pañuelo, los mensajes recuperados del historial de su móvil, los recibos del hotel escondidos en el cajón de su tocador. Y luego, finalmente, el golpe final, la foto de ellos juntos, riendo como si el mundo fuera suyo, como si yo nunca hubiera existido. Por favor, puedo explicar. Sus palabras sonaron débiles cuando recuperó la conciencia. Intentó levantarse, pero todavía le temblaban las piernas. La miré fijamente por un momento, dejándola sentir el peso de lo que había hecho. ¿Explicar? ¿Quieres explicar cómo lograste destruir todo lo que construimos? ¿Cómo lograste convertirme en un idiota mientras te entregabas a él? Dime, ¿fue difícil mirarme a los ojos después de cada encuentro con él? Mi voz tembló, pero no por debilidad, sino por furia reprimida. Ella comenzó a llorar, sollozos desesperados que me hicieron preguntarme, por un breve momento, si todavía me importaba. Pero el recuerdo del hombre entre sus brazos disipó cualquier rastro de compasión. Me levanté y caminé hacia la puerta, dejándola allí, derrotada. Pero antes de irme, me giré para lanzar el golpe final. Sé quién es. Sé lo que hizo. Y tú también lo descubrirás. Porque el hombre con el que destruiste nuestro matrimonio nunca fue quien pensabas que era. Ella me miró desesperada, como si supiera que algo peor estaba por suceder. Y así fue. El hombre que ella eligió para traicionar nuestro matrimonio no era solo un amante casual. Tenía planes. Planes que iban más allá de estar con ella. Los investigué. Fui tras él y descubrí cada sórdido detalle. Ella se enamoró de sus mentiras como se enamoró de las mías cuando nos conocimos, pero esta vez las consecuencias serían devastadoras. Porque ahora tenía las cartas en la mano. Y esta vez, sería ella quien pagaría el precio por creer demasiado en falsas promesas. Al salir de casa esa noche, la dejé atrás llorando en el suelo, pero la verdad es que sabía que esa no sería la última vez que nos veríamos. Necesitaba verla sufrir un poco más, necesitaba que ella entendiera lo que era perderlo todo. Y ella perdería. Porque ya sabía lo que vendría después.
Y cuando la verdad sobre su amante saliera a la luz, no solo su matrimonio terminaría, sino que la vida que había construido alrededor de él se derrumbaría como un castillo de naipes. El juego apenas comenzaba. No tenía idea de lo que le esperaba. Y lo que vendría después lo convertiría todo en cenizas. Bienvenidos al canal donde exploramos los dramas más intensos y emotivos sobre el amor, la traición y sus devastadoras consecuencias. Aquí no apoyamos ningún tipo de traición. Nuestras historias son ficticias, pero reflejan la dura realidad de cómo la deslealtad puede destruir vidas, familias y confianza. Prepárate para un viaje impactante, lleno de giros y emociones profundas. Respira hondo. Tu próxima historia comienza ahora. El sol se ponía lentamente, pintando el cielo de tonos naranjas y dorados, mientras Daniel estacionaba el auto en el garaje de su casa. Se quedó allí unos segundos, observando las cortinas blancas de la ventana de la sala meciéndose suavemente con el viento. La casa era espaciosa, con un jardín bien cuidado y un columpio de madera colgado del árbol de enfrente. Todo parecía perfecto a primera vista, como si la felicidad estuviera incrustada en las paredes. Sin embargo, Daniel sentía un vacío creciente cada vez que giraba la llave de la puerta y entraba a ese espacio. Le gustaba pensar que era solo cansancio, el resultado de largas horas en la oficina y exigencias constantes de su jefe, pero una parte de él sabía que había algo más profundo, algo que no podía nombrar. Dentro de la casa, Laura dispuso los platos sobre la mesa del comedor. Sus manos se movían con delicadeza, casi como si intentara llenar el silencio con gestos suaves. El aroma de la comida recién preparada flotaba en el aire, cálido y familiar, pero la atmósfera se sentía pesada, como si algo invisible flotara entre ellos. Miró el reloj de la pared, contando los minutos hasta que llegara Daniel, y cuando lo escuchó entrar, se enderezó rápidamente, tratando de ajustar su expresión a algo más acogedor. Cuando él cruzó la puerta, ella sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Él lo notó. Siempre lo entendí. Aún así, se acercó a ella, la besó en la frente y elogió su cena. Laura le devolvió la sonrisa, esta vez de forma más genuina. Habían sido felices. Ella lo sabía. Durante años, construyeron esa vida con cuidado, superando desafíos y celebrando logros. Daniel siempre había sido un hombre reflexivo, cariñoso y apasionado. En los primeros años, la sorprendía con flores sin motivo alguno, planificaba cenas a la luz de las velas y dejaba notas esparcidas por la casa. Él la hacía sentir especial, segura. Y, a cambio, Laura se dedicó por completo a él, creando un hogar acogedor y manteniendo viva la llama de su relación. Pero con el tiempo, las rutinas se hicieron cargo. Los abrazos se hicieron más rápidos, los besos más breves y las miradas más distraídas. Laura le echaba la culpa al trabajo de Daniel, a las presiones y a los plazos, pero en el fondo también sabía que algo dentro de ella había cambiado. Empezó a sentirse fuera de lugar, como si el papel de esposa y ama de casa no fuera suficiente. La pintura había sido su salida, una forma de expresar lo que no podía expresar con palabras. Daniel apoyó su hobby e incluso le construyó un estudio en la parte trasera de la casa, un espacio lleno de luz natural y pinturas esparcidas por los estantes. Era su refugio. Pero últimamente, incluso allí, Laura se sentía inquieta. Esa noche, después de cenar, se sentaron en el porche. Laura sostenía una copa de vino, mientras Daniel hojeaba su teléfono celular, revisando correos electrónicos de último momento. Ella lo observó en silencio, sintiendo una punzada de nostalgia al recordar los momentos en que hablaban durante horas, haciendo planes para el futuro. Laura dejó ese pensamiento a un lado e intentó iniciar una conversación, preguntando sobre el trabajo y los proyectos en los que estaba trabajando. Daniel respondió con entusiasmo, contándole acerca de un cliente importante que había ganado un contrato, pero luego rápidamente desvió la mirada hacia la pantalla. Ella suspiró, se levantó y fue a la cocina dejándolo solo. Daniel notó el movimiento, pero no dijo nada. También sentía la distancia entre ellos y odiaba admitir que a veces no sabía cómo cerrarla. Se preguntó si Laura todavía lo amaba de la misma manera o si simplemente seguían los pasos de un matrimonio que había perdido su brillo. Pensó en hablar con ella sobre eso, pero cada vez que lo intentaba, las palabras morían en su garganta. En el fondo, tenía miedo de las respuestas que pudiera escuchar. Así que seguía adelante,
fingiendo que todo estaba bien. Al día siguiente, Laura se despertó antes que Daniel y lo observó dormir durante unos minutos. Parecía tranquilo, a diferencia del hombre preocupado y distraído que solía ser durante el día. Ella extendió la mano y le tocó ligeramente la cara, pero se apartó antes de que él despertara. Extrañaba la conexión que tenían, pero también sentía algo más, una inquietud que crecía cada día. Se levantó, se duchó y se vistió rápidamente antes de dirigirse al estudio. Necesitaba pintar, necesitaba transformar esa agitación en colores. Daniel se despertó poco después y notó que Laura ya se había levantado de la cama. Bajó a la cocina, pero no pudo encontrarla. Fue al estudio, pero dudó antes de llamar a la puerta. Sabía que ese era su espacio, donde le gustaba estar sola, así que volvió a entrar, preparó un café y se fue a trabajar, tratando de sacudirse la sensación de que algo estaba fuera de lugar. Mientras Laura deslizaba sus pinceles por el lienzo, se perdió en sus pensamientos. Recordó el día que conoció a Daniel, las interminables conversaciones y el brillo en sus ojos cuando hablaba del futuro. Se había enamorado de su determinación y amabilidad, de la forma en que la hacía sentir protegida. Pero, después de tantos años, empezó a preguntarse si todavía la veía como la mujer de la que se enamoraba o si ahora la veía solo como una parte de la escena, una presencia familiar y cómoda. Al final de la tarde, Daniel regresó temprano a casa y encontró a Laura en el estudio. Él la observó durante un rato, sin que ella se diera cuenta. Había algo diferente en ella, un brillo en sus ojos que no había visto en mucho tiempo. Quería entrar y decirle eso, pero algo lo detuvo. Se sentía como si estuviera de alguna manera fuera de ese momento, como un extraño mirando hacia adentro. Cuando finalmente entró, Laura sonrió y le preguntó cómo había estado el día. Daniel respondió rápidamente, elogió la pintura en progreso y sugirió salir a cenar. Ella dudó, pero estuvo de acuerdo. En el restaurante las cosas parecían mejor. Rieron, recordaron viejas historias e incluso intercambiaron discreto cariño. Daniel se sintió aliviado, creyendo que tal vez todavía había tiempo para reavivar lo que les faltaba. Pero cuando regresaron a casa, Laura volvió a parecer distante. Intentó que no le importara, pero la inquietud volvió, palpitando en el fondo de su mente. En los días siguientes, Daniel hizo un esfuerzo por estar más presente. Preparó desayunos, dejó notas dulces e incluso organizó un viaje sorpresa para el fin de semana. Laura parecía contenta con las iniciativas, pero había algo en su sonrisa que no terminaba de convencer. Aún así, insistió Daniel, aferrándose a la idea de que su amor podría superar cualquier obstáculo. Mientras Laura hacía las maletas para el viaje, sintió que se le encogía el corazón. Sabía que debía estar emocionada, pero la verdad era que estaba dividida entre lo que tenía y lo que empezaba a sentir que quería. Cuando Daniel la abrazó por detrás, susurrándole lo feliz que estaba de pasar ese tiempo juntos, ella sonrió pero evitó mirarlo directamente a los ojos. No quería que viera la culpa. Aún no. Daniel se despertó antes de que sonara la alarma esa mañana. La suave luz de la mañana se filtraba a través de los huecos de las cortinas, iluminando la habitación con un brillo dorado. Se dio vuelta en la cama, esperando encontrar a Laura todavía durmiendo a su lado, pero el espacio estaba vacío. La almohada al lado mostraba que ya se había levantado hace algún tiempo. Permaneció allí unos minutos, escuchando los sonidos distantes que venían del piso de abajo, el ruido ahogado de la cafetera y el tintineo de los platos al guardarse. Se puso de pie lentamente, sintiendo una extraña inquietud, algo que no podía nombrar, pero que pesaba en su pecho como si algo estuviera a punto de desmoronarse. Bajó las escaleras y encontró a Laura en la cocina, jugando distraídamente con su teléfono celular. Ella levantó la vista cuando lo vio y sonrió, pero la sonrisa le pareció demasiado rápida, casi forzada. Él ignoró la opresión en su pecho y se acercó, rodeándola con sus brazos y colocando sus labios en la nuca. Laura se tensó por un breve momento antes de relajarse en sus brazos. Daniel sintió que su cuerpo cedía, pero su mente parecía estar en otra parte. Trató de alejar los pensamientos incómodos y les preguntó sobre sus planes para el día. Ella respondió vagamente, mencionando que pasaría algún tiempo en el estudio y tal vez saldría a comprar algunas pinturas. Él asintió, pero notó que ella apartaba la mirada con más frecuencia de lo habitual.
Durante los días siguientes, Daniel comenzó a notar pequeños detalles que antes se le habían escapado. Los mensajes que Laura recibía en su celular y rápidamente borraba, las llamadas rechazadas y los momentos en los que se alejaba para contestar llamadas en el jardín o en el auto. También estaba el cambio en su comportamiento, una especie de nerviosismo disimulado que aparecía cuando él entraba al estudio sin previo aviso o le hacía preguntas sobre su agenda. Intentó convencerse de que estaba exagerando, de que tal vez Laura estaba más ocupada con proyectos y preocupada por los plazos o las exposiciones. Pero incluso mientras intentaba aferrarse a esa justificación, algo dentro de él gritó que había más. Fue durante una noche, cuando llegó temprano a casa del trabajo, que los primeros fragmentos comenzaron a encajar en su lugar. Laura no estaba en casa y no contestaba las llamadas. Preparó la cena, esperando que ella llegara pronto, pero las horas pasaban y la inquietud se convirtió en ansiedad. Cuando finalmente escuchó el sonido de la puerta abriéndose, se levantó rápidamente. Entró con una sonrisa cansada y explicó que perdió la noción del tiempo en el estudio y luego se detuvo para comprar algunas cosas. Daniel quiso creerlo, pero el olor a perfume de hombre en su ropa contaba una historia diferente. Él se quedó allí, mirándola guardar las bolsas y casualmente le preguntó dónde había comprado las pinturas. Ella dudó antes de responder, y la pausa fue lo suficientemente larga como para confirmar sus peores temores. Durante los días siguientes, Daniel comenzó a observarla más de cerca. Intentó actuar como siempre, ser el marido atento y cariñoso, pero por dentro estaba hecho pedazos. Decidió salir temprano del trabajo algunas veces, presentarse en casa sin avisar, pero Laura siempre tenía las explicaciones preparadas. Buscó su celular, revisó recibos y hasta siguió sus pasos cuando ella dijo que se iba para atender asuntos personales. Lo que encontró fue como un puñetazo en el estómago. En un café discreto, lejos de casa, vio a Laura sentada frente a un hombre. Se rieron, intercambiaron miradas y gestos íntimos, como si el mundo que los rodeaba no existiera. Daniel se quedó afuera, observando cada detalle, sintiendo que su ira crecía con cada segundo. Vio la forma en que el hombre tocaba su mano, como si fuera natural, como si ella ya le perteneciera. Esa noche, Laura volvió a llegar tarde a casa. Daniel esperó en el sofá, sosteniendo un vaso de whisky en la mano, tratando de mantener la calma mientras ensayaba las palabras que diría. Cuando ella entró, él inmediatamente notó la incomodidad en su rostro. Ella lo sabía. Sabía que sospechaba, pero aún así intenté actuar con normalidad. Daniel preguntó dónde estaba y la respuesta llegó demasiado rápido, llena de detalles que parecían ensayados. Él permaneció en silencio, dejándola terminar, y luego le preguntó quién era el hombre con el que había almorzado. Laura se quedó helada. Por un breve momento, la máscara cayó y vio el miedo en sus ojos. Pero luego, como si hubiera recuperado el control, intentó negarlo, intentó convertirlo en un malentendido. Daniel no lo dejó. Detalló todo lo que vio, cada gesto, cada mirada, y vio cómo el color desaparecía de su rostro. Ella trató de justificarlo diciendo que él era solo un amigo, alguien a quien se había acercado debido a un proyecto. Pero las palabras sonaron vacías. Él exigió la verdad, le pidió que admitiera lo que estaba pasando, pero Laura siguió insistiendo en que no era gran cosa. Daniel finalmente perdió los estribos. Se levantó, arrojó el vaso al fregadero y gritó que sabía que ella estaba mintiendo. Fue en ese momento que ella se derrumbó. Entre lágrimas y sollozos admitió que algo había, pero dijo que no era tan grave como parecía, que había sido un error, un momento de debilidad. Daniel escuchó cada palabra, pero nada parecía suficiente para borrar lo que había visto. Sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies, como si todo lo que había construido se desmoronara ante él. Ella trató de acercarse, tomándole las manos y pidiéndole perdón, diciendo que todavía lo amaba y que nunca quiso lastimarlo. Daniel retrocedió, incapaz de soportar su toque. Él la miró a los ojos, buscando alguna chispa de sinceridad, pero todo lo que vio fue desesperación. Y en ese momento supo que no había vuelta atrás. Las mentiras habían quedado al descubierto, pero lo peor aún estaba por llegar. Sabía que había algo más, algo que Laura no le estaba contando. Y por mucho que una parte de él quisiera creer que podía solucionar esto, otra parte sabía que lo que descubriría a continuación podría ser aún más devastador.
Laura permanecía inmóvil en un rincón de la habitación, con los ojos enrojecidos e hinchados, mientras Daniel caminaba de un lado a otro, como una tormenta a punto de estallar. El silencio entre ellos era asfixiante. Finalmente se detuvo, mirándola como si estuviera tratando de ver más allá del rostro que había conocido durante tantos años, buscando algo que explicara cómo habían llegado a este punto. Laura intentó hablar, pero su voz era ahogada, casi inaudible. Daniel levantó la mano, cortando cualquier intento de justificación. Quería respuestas, no excusas vacías. Sacó una silla y se sentó frente a ella, con los ojos fijos en los de ella, pero con una expresión fría como nunca antes. Le preguntó quién era el hombre con el que estaba. Le preguntó si había pensado en él en algún momento mientras estuvo involucrada en eso. Le preguntó si había sido fácil mentir, dormir a su lado todas las noches y fingir que todo estaba bien. Laura empezó a llorar de nuevo, pero Daniel no apartó la mirada. Intentó acercarse, tocarlo, pero él retrocedió. Le pidió que hablara, que dijera todo de una vez, porque estaba cansado de medias verdades. Laura respiró hondo y dijo que el nombre del hombre era Marcos. Daniel se levantó de repente, como si el nombre hubiera encendido algo en su interior. Conocía a Marcos. El nombre resonó en su mente, trayendo viejos recuerdos, fragmentos de conversaciones que hasta entonces parecían insignificantes. Marcos no era un extraño. Él ya había estado en su casa. Ya le había estrechado la mano. Daniel cerró los ojos por un momento, tratando de controlar las náuseas que subían a su garganta. Laura notó el cambio en su expresión y trató de intervenir, diciendo que necesitaba saber más. Daniel se rió, pero fue una risa amarga y sin humor. Dijo que no necesitaba saber nada más, que era suficiente. Pero Laura insistió, diciendo que él no lo sabía todo, que había algo más importante, algo que explicaba por qué pasó todo. Daniel se cruzó de brazos y dijo que tenía 5 minutos para decirlo todo. Laura vaciló, pero luego empezó a hablar. Dijo que Marcos no había aparecido por casualidad. Dijo que estuvo en sus vidas mucho antes de que comenzara la traición. Daniel frunció el ceño, sin entender a qué se refería. Laura continuó. Dijo que Marcos era parte del pasado, un momento que intentó olvidar, pero que volvió cuando menos lo esperaba. Reveló que Marcos había sido su novio antes de conocer a Daniel, una relación intensa, pero llena de secretos. Dijo que él reapareció en su vida meses antes, diciendo que necesitaba verla, que tenía algo importante que decirle. Daniel le preguntó por qué no le había contado esto antes. Laura miró al suelo y dijo que tenía miedo, miedo de lastimarlo, miedo de abrir una herida que quizás nunca sanaría. Daniel permaneció en silencio, esperando que ella continuara. Luego, Laura reveló el secreto que había estado ocultando. Dijo que antes de casarse con Daniel, había quedado embarazada de Marcos. Dijo que tenía a su hijo, pero lo dio en adopción, creyendo que nunca podría criarlo sola. Marcos nunca aceptó esta decisión y cuando regresó dijo que había encontrado a su hijo. Laura explicó que al principio intentó alejarlo, pero él siguió insistiendo, diciendo que necesitaba que ella se acercara a su hijo. Dijo que se sentía culpable, que no sabía cómo decirle esto a Daniel sin destruir su matrimonio. Daniel se levantó bruscamente y derribó su silla. Le preguntó si estaba diciendo que le había ocultado un hijo todos esos años. Laura le suplicó que lo entendiera, diciendo que tenía miedo de perder todo lo que habían construido juntos. Pero Daniel gritó que ella ya había perdido. Le preguntó si había regresado con Marcos solo por su hijo o si había algo más. Laura vaciló antes de admitir que los viejos sentimientos habían regresado. Dijo que intentó resistir, pero que estaba débil. Daniel volvió a reír, esta vez enojado. Dijo que no sabía qué era peor, el hecho de que había escondido a un niño o el hecho de que lo había engañado con el padre de ese niño. Laura cayó de rodillas, rogándole que no la dejara, diciéndole que todavía lo amaba, que todo había sido un error. Pero Daniel ya no podía oír. Dijo que no sabía quién era ella, que ya no reconocía a la mujer con la que se había casado. Dijo que todo lo que habían construido ahora parecía mentira. Laura siguió llorando, diciendo que quería arreglar las cosas, pero Daniel salió por la puerta, dejándola sola. Necesitaba aire, necesitaba pensar.
Necesitaba decidir qué hacer con las verdades que ahora pesaban sobre él como una carga imposible de llevar. Mientras caminaba por las calles, se sentía perdido, como si la vida que conocía le hubieran sido arrebatada en cuestión de segundos. Intentó recordar los momentos felices, las sonrisas y los planes que hicieron juntos, pero todo parecía lejano, como si perteneciera a otra vida. Pensó en Laura, en lo sincera que parecía cuando decía que lo amaba, y se preguntó si eso alguna vez había sido real. Pensó en Marcos, en el hombre que ahora representaba todo lo que había destruido su matrimonio. Y pensó en el hijo que nunca supo que existía. Cuando finalmente regresó a casa, encontró a Laura todavía sentada en el suelo, abrazada a sus rodillas. Él la miró durante mucho tiempo antes de decirle que no sabía si podría perdonarla, pero que necesitaba tiempo para entenderlo todo. Laura asintió sin decir nada. Daniel subió las escaleras, cerró la puerta del dormitorio y se sentó en la cama. Sabía que esa noche sería larga. Sabía que las respuestas que buscaba tal vez nunca llegaran. Y supe que pasara lo que pasara, nada volvería a ser igual. Daniel pasó horas caminando por las calles sin rumbo, tratando de reorganizar los pensamientos que parecían atropellarse en su mente. La imagen de Laura arrodillada, suplicando perdón, se mezcló con la revelación de que había un hijo en algún lugar del mundo, fruto de un pasado que nunca conoció. El aire fresco de la noche no hizo nada para calmar el calor en su pecho. Cuando finalmente regresó a casa, encontró las luces apagadas excepto una lámpara tenue en la sala de estar. Laura estaba sentada en el sofá, abrazando una almohada contra su cuerpo, como si ésta pudiera protegerla de todo lo que había sucedido. Levantó la vista tan pronto como escuchó la puerta abrirse, pero no dijo nada. Cerró la puerta detrás de él y se detuvo un momento antes de acercarse. Se sentó en el sillón frente a ella, manteniendo la distancia. El silencio entre los dos era casi ensordecedor. Finalmente, Daniel rompió el silencio y dijo que necesitaba entenderlo todo. Laura asintió y comenzó a hablar con la voz temblorosa y entrecortada. Dijo que Marcos reapareció hace meses, y que el shock de verlo sacó a la superficie todo lo que había intentado enterrar durante años. Habló de su hijo, que había crecido en un hogar de acogida y ahora tenía 20 años. Laura admitió que al principio intentó alejar a Marcos, pero cada vez que aparecía se hacía más difícil ignorarlo. Daniel interrumpió, preguntándole si realmente creía que podría ocultar algo así para siempre. Laura bajó la cabeza diciendo que no sabía cómo contarlo. Que tenía miedo de perder a Daniel, miedo de destruirlo. Él se rió, pero la risa estaba llena de amargura. Dijo que ella ya había destruido todo, que no había vuelta atrás. Laura le suplicó que entendiera, diciendo que todo lo que hacía estaba motivado por el miedo y la culpa que sentía. Explicó que Marcos insistió en conocer a su hijo, pero que quería a Laura a su lado en este proceso. Admitió que se dejó llevar, que dejó resurgir viejos sentimientos, pero aseguró que su amor por Daniel nunca dejó de existir. Daniel se levantó y caminó hacia la ventana. Dijo que escuchar eso no facilitó las cosas. Le preguntó si realmente esperaba que él aceptara eso, que simplemente olvidara que había sido traicionado en todas las formas posibles. Laura también se levantó y se acercó lentamente. Ella dijo que no le estaba pidiendo que lo olvidara, sino que simplemente le diera la oportunidad de hacer las cosas bien. Dijo que haría cualquier cosa para que su matrimonio volviera a encarrilarse. Daniel se volvió hacia ella y la mirada en sus ojos hizo que Laura se estremeciera. Le preguntó si sabía lo que estaba pidiendo. Dijo que no estaba seguro de poder mirarla sin recordar todo lo que pasó. Laura comenzó a llorar nuevamente, diciendo que sabía que lo había lastimado, pero que estaba dispuesta a enfrentar cualquier cosa para reconstruir lo que destruyeron. Daniel sacudió la cabeza y se alejó. Dijo que necesitaba tiempo, que no podía tomar ninguna decisión en ese momento. Agarró su chaqueta y salió de la casa, dejando a Laura llorando una vez más. Al día siguiente, Daniel decidió buscar respuestas por su cuenta. Encontró la dirección de Marcos y condujo hasta allí. Cuando aparcó frente a la casa, se sentó unos minutos, reuniendo valor. Tocó el timbre y esperó. Marcos abrió la puerta, sorprendido de verlo. Le preguntó qué hacía Daniel allí y él respondió que quería hablar. Marcos dudó antes de dejarlo entrar. Dentro de la casa el ambiente era pesado.
Daniel fue directo al grano y preguntó por su hijo. Marcos confirmó todo lo que había dicho Laura, pero agregó detalles que ella había omitido. Contó que Laura acudió a él hace años, incluso antes de casarse, para informarle sobre la decisión de dar al bebé en adopción. Dijo que nunca aceptó eso y pasó años buscando a su hijo. Cuando finalmente lo encontró, se dio cuenta de que no podía acercarse a él solo y buscó a Laura. Admitió que todavía sentía algo por ella, pero aseguró que el foco siempre estuvo en su hijo. Daniel no lo creía. Dijo que Marcos se aprovechó de la culpa de Laura, la manipuló para conseguir lo que quería. Marcos no lo negó. Dijo que él podría haber hecho eso, pero que Laura fue quien lo permitió. Daniel preguntó si su hijo sabía todo, pero Marcos dijo que aún no lo sabía. Estaba tratando de encontrar la manera correcta de contarlo. Antes de irse, Daniel advirtió que no dejaría que Marcos se volviera a acercar a Laura. Dijo que ya había hecho suficiente daño y que si intentaba algo más, se encargaría de pagarlo él mismo. Marcos se limitó a mirarlo fijamente, diciendo que no iba a ninguna parte, porque, a diferencia de él era parte de ese pasado. Daniel salió de casa sintiendo una mezcla de ira y desesperación. Sabía que ya no había forma de ignorar la verdad, pero también sabía que no podía seguir adelante. Regresó a casa y encontró a Laura esperándolo. Ella corrió hacia él y le preguntó dónde había estado. Él respondió que había ido a ver a Marcos. Laura palideció y preguntó por qué. Daniel dijo que necesitaba saber de él, necesitaba saber si había algo más escondido. Laura guardó silencio, pero Daniel continuó. Dijo que sabía que ella se sentía culpable, pero que nada justificaba lo que había hecho. Dijo que ella destruyó todo por algo que quizás nunca pueda arreglar. Laura le rogó que no los abandonara. Dijo que haría cualquier cosa para demostrar que todavía podían ser felices. Daniel la miró fijamente durante mucho tiempo antes de responder. Dijo que no sabía si podría volver a confiar en ella, pero que estaba dispuesto a intentarlo por una razón: quería conocer a su hijo. Laura se sorprendió pero asintió y dijo que lo ayudaría con eso. Daniel advirtió que sería su camino, y que cualquier mentira o secreto a partir de entonces acabaría con cualquier posibilidad de reconstrucción. Cuando Laura asintió, Daniel sintió que algo se movía dentro de él. Todavía estaba herido, pero ahora tenía un enfoque. Necesitaba conocer a su hijo. Necesitaba entender cómo esa parte de su vida que había estado oculta durante tanto tiempo encajaría en lo que vendría después. Y en el fondo sabía que este viaje apenas comenzaba. Daniel pasó esa noche despierto. Incluso acostado en la cama, su cuerpo estaba rígido y su mente inquieta. Podía escuchar el débil sonido de la respiración de Laura en la habitación de al lado, pero no sabía si eso lo calmaba o lo irritaba aún más. Se sintió dividido entre el deseo de comprender y el impulso de alejarla para siempre. El peso de sus palabras todavía resonaba en su mente. Un hijo. Un secreto guardado durante años. Una traición emocional que parecía entrelazarse con cada decisión que Laura había tomado desde el día en que Marcos regresó. Se preguntó cuántas decisiones habían sido impulsadas por el amor hacia él y cuántas por la culpa. La línea entre los dos era demasiado delgada para discernirla esa noche. Al día siguiente, Daniel se levantó antes que Laura y salió de la casa sin decir nada. Necesitaba distancia. Condujo durante horas, tratando de pensar con claridad, pero sus pensamientos seguían regresando al mismo lugar. Intentó imaginar el rostro del hijo que nunca conoció. Se preguntó si tenía los ojos de Laura o la sonrisa de Marcos. ¿Sabrías reconocerlo? ¿Qué pasaría si lo odiara por desaparecer antes de saber que existía? Daniel estacionó el auto en un parque vacío y se sentó en el asiento del conductor, mirando el volante. No sabía si estaba preparado para asumir esa responsabilidad. Todo lo que sabía era que necesitaba encontrarlo. Cuando regresó a casa, encontró a Laura en la cocina, revolviendo distraídamente una taza de café. Ella levantó la vista cuando lo vio entrar, pero no dijo nada. Daniel sacó una silla y se sentó, esperando a que ella hablara primero. Cuando finalmente abrió la boca, su voz sonaba débil. Le preguntó si había pensado en lo que harían a continuación. Daniel asintió, pero dijo que las cosas tenían que suceder en su momento. Dijo que quería conocer a su hijo,
pero que no podía prometerle nada más. Laura intentó ocultar el alivio en su rostro, pero Daniel lo notó. Eso solo aumentó la sensación de que ella estaba agarrando cualquier migaja que él estuviera dispuesto a ofrecerle. Laura dijo que podría intentar hablar con Marcos, pedirle que organizara una reunión discreta. Daniel guardó silencio por un momento antes de asentir. Le pidió que le dejara claro que no quería ningún tipo de escena o exposición, que debía hacerse con cuidado. Laura prometió que haría todo de la manera correcta, pero Daniel ya no confiaba en sus promesas. Sabía que necesitaba estar preparado para cualquier cosa. En los días siguientes, Laura se mantuvo en contacto con Marcos y organizó la reunión. Daniel mantuvo la distancia, simplemente esperando. La tensión entre él y Laura seguía siendo evidente, pero ninguno de los dos parecía dispuesto a romper con ella por completo. Era como si estuvieran atrapados en un limbo, sosteniendo los pedazos de lo que quedaba de su matrimonio mientras intentaban descubrir si valía la pena intentar reconstruirlo. Daniel se encontró observando a Laura desde lejos, intentando ver a la mujer de la que se había enamorado años atrás. Hubo momentos en los que casi creí que ella todavía estaba allí, pero otros en los que sentí que esa mujer se había ido para siempre. Cuando finalmente llegó el día de la reunión, Daniel sintió el peso de esa decisión presionando en su pecho. Laura se quedó a su lado en el auto, pero el silencio entre ellos era denso. Intentó hablar un par de veces, pero se rindió cuando se dio cuenta de que a él no le interesaban las conversaciones triviales. Cuando llegaron al lugar acordado, Daniel estacionó el auto y se quedó allí por un momento, tratando de armarse de valor. Laura le tocó la mano, pero él la apartó suavemente. Dijo que necesitaba hacerlo solo. Salió del coche y caminó hacia el café donde se había concertado la reunión. Su corazón latía rápido mientras abría la puerta y buscaba el rostro desconocido. Cuando finalmente lo vio, se quedó helado por un momento. Había algo familiar en el joven sentado a la mesa, algo que hizo que a Daniel se le revolviera el estómago. Se acercó lentamente, sintiendo el peso de cada paso. El niño levantó la vista y los dos se miraron fijamente durante un largo momento antes de que Daniel finalmente se presentara. El encuentro fue incómodo. Daniel intentó iniciar una conversación, pero las respuestas fueron breves y sospechosas. El niño no parecía saber qué pensar sobre la situación y Daniel tampoco lo sabía. Contó un poco sobre sí mismo, pero sintió como si estuviera hablando con un extraño. La idea de crear un vínculo parecía casi imposible. Cuando terminó la cita, Daniel regresó al auto sintiéndose más perdido que antes. Laura le preguntó cómo le había ido, pero él se limitó a negar con la cabeza y dijo que no sabía qué esperar de ahora en adelante. Durante los días siguientes, Daniel siguió intentando procesar todo. Comenzó a darse cuenta de que no podía ignorar la presencia de su hijo en su vida, pero también sabía que eso no borraba lo que había sucedido entre él y Laura. Comenzó a evitar la casa, a trabajar hasta tarde y a dormir en el sofá cuando regresaba. Laura intentó acercarse, pero Daniel mantuvo la distancia, dejando en claro que aún no estaba listo para perdonar. Entonces, una noche, cuando llegó temprano a casa del trabajo, encontró a Laura sentada en la sala con una maleta a su lado. Ella dijo que necesitaba tiempo, que sentía que le estaba haciendo las cosas más difíciles al quedarse allí. Ella dijo que lo amaba y que haría cualquier cosa para recuperarlo, pero también sabía que él necesitaba espacio. Daniel no respondió de inmediato. Una parte de él quería pedirle que se quedara, pero otra parte sabía que tal vez esa fuera la mejor decisión. Él simplemente asintió y vio a Laura salir por la puerta. Esa noche, Daniel estaba solo en la casa, mirando las paredes vacías y tratando de entender cómo había llegado todo allí. Pensó en su hijo, Laura y Marcos. Pensó en todas las decisiones que lo llevaron a ese momento y en todas las que aún le faltaban por tomar. Sabía que nada de esto sería fácil, pero también sabía que ya no podía huir más. Necesitaba afrontar las consecuencias, por dolorosas que fueran. En los días siguientes, comenzó a reunirse con su hijo más a menudo, tratando de establecer alguna conexión. Se dio cuenta de que el niño también estaba perdido, tratando de comprender su propio lugar en ese rompecabezas. Poco a poco empezaron a hablar más abiertamente y Daniel vio en ello un reflejo de sus propias inseguridades y miedos. Le trajo un nuevo tipo de fuerza, algo que no había sentido en mucho tiempo.
Laura se mantuvo distante, pero enviaba mensajes ocasionales para ver cómo iban las cosas. Daniel respondió brevemente, manteniendo la conversación práctica. Todavía no sabía lo que sentía por ella. Había momentos en los que quería recuperarla, pero otros en los que la ira todavía se apoderaba de ella. Sabía que tendría que tomar una decisión pronto, pero por ahora estaba concentrado en arreglar lo que aún podía salvarse. Mientras caminaba por el parque en una tarde nublada, Daniel se dio cuenta de que, a pesar de todo, todavía había algo dentro de él que lo hacía seguir intentándolo. Sabía que el final de esa historia aún no estaba escrito y, por más aterrador que fuera, estaba preparado para descubrir qué vendría después. Daniel permaneció en la habitación unos minutos después de cerrar la puerta. El sonido del clic resonó en la casa vacía, y sintió el peso de ese silencio presionar contra su pecho. La maleta de Laura ya no estaba. Ya no había ningún rastro de ella, solo el leve olor que aún flotaba en el aire, como un recuerdo testarudo que se negaba a desaparecer. Caminó hacia el sofá, sentándose pesadamente, dejando que sus pensamientos tomaran el control. Todo lo que había sucedido en los últimos días parecía borroso, una secuencia de momentos confusos que ahora terminaban en ese vacío. Cerró los ojos, intentando recordar un momento en el que todo parecía más sencillo, pero no pudo. El pasado ahora le parecía demasiado lejano, inaccesible, como si perteneciera a otra vida. Laura pasó las primeras semanas fuera viviendo entre el arrepentimiento y la esperanza. Alquiló un pequeño apartamento y se puso a trabajar, tratando de mantenerse ocupada para no pensar. Pero las noches eran largas y el silencio la hacía revivir cada conversación, cada lágrima y cada momento que veía a Daniel alejarse un poco más. Quería volver, quería arreglarlo todo, pero sabía que no dependía solo de ella. Intentó darle espacio, esperando que volviera a necesitarla, pero la espera parecía interminable. Por momentos pensó en rendirse, en aceptar que había perdido al hombre que amaba, pero luego el recuerdo de su mirada en sus últimos encuentros la hizo aferrarse a la esperanza de que tal vez aún quedaba algo por salvar. Daniel, por otro lado, se lanzó de cabeza a tratar de construir una relación con su hijo. Las reuniones se hicieron más frecuentes y las conversaciones empezaron a fluir con mayor naturalidad. Poco a poco vio al niño abrirse, compartiendo pedazos de su vida y sus inseguridades. Descubrió que tenía muchas dudas sobre sus orígenes, pero también que estaba dispuesto a darle una oportunidad a esa nueva conexión. Daniel sintió una mezcla de orgullo y miedo. Quería ser padre presente, pero no sabía si podría recuperar los años perdidos. Aún así, estaba decidido a intentarlo, y esa decisión le dio un propósito que no había sentido en mucho tiempo. Fue durante una de estas reuniones que Daniel recibió la llamada que cambiaría todo. Laura estaba hablando por teléfono, con voz baja y vacilante. Dijo que necesitaba verlo, que tenía algo importante que decirle. Daniel sintió el peso en su voz, pero estuvo de acuerdo. Concertó una cita en un café discreto y llegó con antelación. Se sentó en una mesa en un rincón y miró la puerta. Cuando Laura entró, se veía diferente. Estaba más delgada, tenía los ojos cansados, pero había algo en su postura que le llamó la atención. Ella se sentó frente a él y empezó a hablar. Dijo que había recibido una llamada de Marcos. Dijo que se había enterado de los encuentros entre Daniel y su hijo y que estaba furioso. Laura dijo que Marcos amenazó con exponerlo todo, difundir la historia a todos los que los rodeaban y destruir cualquier posibilidad de que Daniel construyera una relación con el niño. Daniel sintió que le hervía la sangre, pero mantuvo la calma. Le preguntó qué quería Laura que hiciera. Ella respondió que necesitaba que él confiara en ella y que la dejara resolverlo. Daniel se rió, pero fue una risa amarga. Preguntó cómo podía confiar en alguien que le ocultaba tantas cosas. Laura sostuvo su mano sobre la mesa, con los ojos llorosos, y dijo que estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para protegerlo a él y a su hijo. Dijo que, por primera vez en mucho tiempo, sabía lo que tenía que hacer. Daniel la miró fijamente durante mucho tiempo antes de finalmente aceptar. Sabía que esto podría ser un error, pero estaba cansada de luchar contra todo sola. En los días siguientes, Laura tomó el control de la situación. Se reunió con Marcos, lo confrontó sobre las amenazas y le dejó claro que no permitiría que destruyera lo poco que quedaba. Ella dijo que si él insistía, ella misma lo revelaría todo, pero a su manera.
Marcos intentó intimidarla, pero Laura se mantuvo firme. Sabía que era el momento de tomar control de sus decisiones y afrontar las consecuencias de sus errores. Cuando regresó a casa después de ese encuentro, se sintió más fuerte, pero también agotada. Sabía que aún quedaba un largo camino por recorrer, pero por primera vez sentí que podía afrontarlo. Daniel recibió la noticia del encuentro con alivio, pero también con cierta desconfianza. Todavía no sabía si podría perdonarla por completo, pero empezó a ver señales de cambio en ella. Los dos continuaron encontrándose, pero las conversaciones siempre fueron tensas, llenas de emociones no resueltas. Aún así, Daniel comenzó a permitir que Laura se acercara nuevamente, especialmente por el bien de su hijo. Los tres empezaron a pasar más tiempo juntos, intentando crear un sentido de familia que parecía imposible hace apenas unos meses. Fue en una de estas fechas que Daniel finalmente le contó a Laura cómo se sentía. Admitió que todavía la amaba, pero que no podía borrar todo lo que había sucedido. Dijo que necesitaba tiempo para volver a confiar en ella, pero que estaba dispuesto a intentarlo. Laura lloró, pero esta vez las lágrimas no eran de desesperación. Fueron un alivio. Sabía que todavía les quedaba un largo camino por recorrer, pero también sabía que finalmente estaban comenzando a reconstruir. Marcos, en cambio, desapareció de sus vidas. Laura le aseguró que no volvería a ser un problema y Daniel decidió confiar. Sintió que, al tomar el control de la situación, Laura había demostrado que estaba verdaderamente dispuesta a cambiar. Aún así, permaneció alerta, decidido a proteger a su hijo y a él mismo de cualquier nuevo golpe. Pasó el tiempo y las cosas empezaron a encajar. Daniel y su hijo continuaron construyendo su relación y Laura trabajó para recuperar su confianza. Aunque las cicatrices permanecieron, encontraron formas de seguir adelante. Daniel se dio cuenta de que a veces perdonar no significa olvidar, sino elegir seguir adelante a pesar del dolor. Y eso es exactamente lo que hizo. Si llegaste hasta aquí, cuéntanos qué te pareció esta historia. Queremos saber tu opinión sobre los personajes y las decisiones que tomaron. Suscríbete al canal para más historias como esta y recuerda, no apoyamos ningún tipo de traición. La traición destruye vínculos, deja cicatrices y no siempre regresa. Hasta la próxima historia.